vamos a dar inicio entonces al segundo y último panel de la tarde, que se llama Producción de la evidencia científica en el trabajo con hombres. Modera Karen Navarrete, coordinadora técnica de Fundación CREA Equidad. Pasen adelante, por favor. Nuestros estimados expositores, Karen va a presentarlos uno a uno. Karen, te dejo. Ya, perfecto. Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio al segundo panel de exposiciones, como nos dijo Valeria, el cual lleva por nombre Teoría y Práctica de la Intervención con Hombres. Bueno, en este espacio nos acompañan estos tres expositores. En primera instancia tenemos al señor Jimmy Tellería, desde Bolivia, antropólogo social de la Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia, activista por el ejercicio pleno de los derechos. En 1988 consolidó el SINTAC, una ONG especializada en el trabajo en masculinidades. Como parte de su producción intelectual está la conceptualización, diseño e implementación de estrategias de trabajo en derechos humanos, sexualidad, género y masculinidades. Ya. En segunda instancia está el señor Marcos Nascimento. Pasa algo con el micrófono, creo. Tiene un sonido extraño. Si nos corremos, me voy a correr para el otro lado. Permiso. Acá sí. ¿Aquí sí? Ya, aquí sí. Ah, no. Ahí sí. Ya. Ya, nos acompaña también el señor Marcos Nascimento, desde Brasil, psicólogo, magíster y doctor en salud colectiva del Instituto de Medicina Social de la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Trabajó durante 11 años en el Instituto Promundo, una ONG brasileña dedicada a promover la equidad de género y a prevenir la violencia contra las mujeres, jóvenes, niños y niñas. Fue coordinador del programa H, iniciativa enfocada en la promoción de la equidad de género entre los hombres jóvenes, que sirvió de base para una serie de políticas públicas latinoamericanas. Actualmente es investigador y docente en temas de género, masculinidades y psicología del Centro... ¿Cómo lo cambió? Fiocruz. Ah, ya. Es que me lo cambió recién. Y finalmente tenemos a Darío Ibarra Casal, desde Uruguay, licenciado en Psicología, diplomado en Antropología Social y Política en Flaxo, Argentina, candidato a doctor de Psicología de UCES Argentina, cuenta con una especialización en psicoterapia psicoanalítica en Ágora, Uruguay, y un posgrado en Psicoanálisis y Género en la Asociación de Psicología de Buenos Aires, Argentina. Es director del Centro de Estudios sobre Masculinidad y Género en Uruguay, especialista en educación sexual y en terapia sexual, y su trabajo es llevado a cabo desde la metodología CCBIM con hombres que ejercen violencia y desde el método WEM para el abordaje grupal de varones con enfoque de masculinidades. La metodología será como la de la mañana. Cada expositor tendrá un tiempo de 20 minutos. Y no haremos ronda de preguntas debido a que ya todos pudiesen conversar en el espacio colectivo. Así que partimos con la presentación de don Jimmy. Me pararé, ¿no? Sí. Buenas tardes a todos y todas. Para mí es un honor estar con ustedes. Vengo de La Paz, Bolivia. Trabajo en una ONG que se llama SISTAC. SISTAC tiene 30 años de trabajo y de los 30, 25 sosteniendo la agenda del tema de masculinidades en Bolivia y la región. He tenido el honor de presentar la experiencia a 3 grupos. No voy a repetir mucho de la información que ya presenté, pero voy a pasar rápidamente por algunas imágenes que me ayuden a contextualizar lo que quiero compartir con ustedes. Dentro de la experiencia que hemos desarrollado como SISTAC, nosotros hemos generado 2 productos que se están trabajando en todo el país en el marco del eduentretenimiento. Ahí quiero hacer un reconocimiento, no puedo avanzar sin hacer un reconocimiento al aporte que Puntos de Encuentro de Nicaragua ha tenido
al compartir con nosotros esta propuesta metodológica, formarnos y desafiarnos a crear material en masculinidades, porque Puntos de Encuentro había generado una teleserie que se llama Sexto Sentido, que le invito a que la vean, está ahí colgada en internet, son 80 capítulos que transitan en temas de derechos sexuales y reproductivos y que nos han orientado y desafiado a trabajar de manera específica masculinidades. Los dos modelos que tengo para compartir con ustedes se llaman Solo para Machos y el otro modelo Hombres. Estos dos modelos han sido desarrollados en los últimos 5 años, en los últimos... ¿Aquí? Ah, ¿verdad? Solo para contextualidad, el eduentretenimiento es una estrategia comunicacional que utilizando múltiples medios tiene como decisión y opción trabajar de manera masiva. Ustedes han escuchado en la mañana algunas experiencias que trabajan con grupos concretos de hombres. Esto implica procesos más largos y sostenidos. En el caso nuestro, ante el desafío de ser una ONG pequeña en Bolivia, somos 6 personas que trabajamos en la organización para un país de 1.100.000 kilómetros cuadrados, para 11 millones de habitantes. Si pensamos que nos toca trabajar con casi la mitad de la población, el 100% de los temas, no habría cuerpo ni vida que aguante, y entonces teníamos que pensar en algo para llegar a aportar de manera significativa y marcar línea, y ahí es que escogimos el eduentretenimiento al ser una estrategia de comunicación y educación masiva. Como verán, la estrategia del eduentretenimiento tiene como finalidad movilizar colectivos, estimular la opinión y promover cambios sociales y culturales. Es importante también reconocer que a través del eduentretenimiento la gente tiene la posibilidad de mirar su realidad, interpelarla y desafiarse a transformaciones personales. Este es más o menos el esquema para los que no lo van a poder ver desde atrás. Yo lo veía bien, pero ahora que lo pienso no deben parecer más que manchas. Son varias líneas de acción. Una de ellas es el eduentretenimiento, que lo voy a explicar más en un rato. La formación de talento humano, que para nosotros es muy importante, tomando en cuenta que no somos nosotros los que operamos el material, sino que lo transferimos a otros socios en otras organizaciones similares, ONGs, gobiernos municipales, gobiernos departamentales que van operando programas con enfoque de género. Necesitamos conformar equipos humanos capaces de manejar la temática y que tengan insumos y soportes educativos que les permita trabajar la temática de masculinidades con las comunidades que ellos tienen como grupos de acción. Entonces tenemos 2 procesos significativos de capacitación. El primero, que se llama información-sensibilización, que es básicamente un proceso introductorio, motivacional, de convencimiento, le llamamos seducción en la causa, es decir, seducimos a la gente para que se comprometa, se plantee la posibilidad de cambiar, transformar, de por lo menos interrogar su realidad. Y el segundo proceso, que ya es más formativo, más de desarrollo de capacidades, que se llama sensibilización y capacitación. También tenemos como un apoyo central a toda esta iniciativa el desarrollo de campañas multitemáticas. Algunos y algunas de ustedes les hemos distribuido unas tarjetitas de una campaña que se llama Repensando las Paternidades, que es producto de una investigación que nos refleja qué preguntas son las que tus hijos o hijas te pueden hacer que te generan una reflexión personal. Y hay algunas de las tarjetitas que ustedes han recibido que, por ejemplo, plantean preguntas que las hemos debido hacer como hijos o hijas a nuestros papás, porque por el tema del cumplimiento del rol tradicional muchos de ellos están poco tiempo con nosotros en la casa o en muchos casos son realmente ausentes, ¿no? Es ¿por qué nunca estás en la casa, papá? Y entonces esa es una de las tarjetitas distribuidas. O la otra que también puede generar conflicto, que decía: cuando sea grande, ¿puedo ser como vos? Y nos preguntemos ahí si podríamos ser un referente o un modelo significativamente positivo para la vida de nuestros hijos e hijas. Ya entrando a los modelos de la intervención, les comentaba que tenemos 2 modelos. El primero se llama Solo para Machos. Solo para Machos contiene una teleserie, radioserie, materiales temáticos referidos a prácticas machistas, derechos sexuales y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, además de una campaña que ya muy gentilmente Roberto la presentó esta mañana, que se llama
soy antimachista, que es una autodeclaración personal. La música que están escuchando es referente a la teleserie Solo para Machos, que constituye todo este paquete. Se ha transmitido en los 9 departamentos, 27 transmisiones en TV nacional, 31 en radio, más de 30.000 personas. Se ha usado en Perú y en la Argentina. En el caso de Perú, en norte de Perú, y en el caso de Argentina, Córdoba. Y la tecnología me está jugando una mala pasada ahora. Si lo podemos bajar el volumen ahora, porque se han sumado las 2 canciones, perdón. Bueno, pero lo que sí quiero compartir con ustedes es nuestra reflexión en torno a qué hacemos con todo este trabajo. Y aquí hay un dilema que estamos viviendo, yo creo, no solo en Bolivia, sino en toda la región, es generar evidencia de que nuestro trabajo genera algún cambio. Y porque no podemos ya quedarnos en la inocencia de que porque en nuestro taller acabaron los hombres llorando y hemos cambiado la vida de estos hombres. Si no reconocemos que estos son procesos significativos y que el aprendizaje de la masculinidad es un aprendizaje continuo, que además no solo cruza por la voluntad o decisión personal, sino por la imposición social bajo esta lógica de modelos hegemónicos, y al feminismo nos decía que el machismo se hace carne, se hace parte de nuestra corporalidad, se hace parte de nuestra piel, y entonces la transformación y el cambio ciertamente no será fácil, porque no vas a cambiar solamente pensando que con la flexibilización de roles las cosas se han arreglado. Y entonces uno de los desafíos que tenemos, no solo en Bolivia, decía, es en la región, es generar evidencia de que lo que estamos haciendo promueve algún tipo de transformaciones. Y la pregunta es, ¿en qué dimensiones estamos generando estas transformaciones? El trabajo en masculinidades siempre ha tenido el dilema de dedicarse, o sea, de definirse en su intervención en 2 niveles, o trabajar en la subjetividad o trabajar en el espacio de la transformación de lo público, de lo político, de lo cultural. Ambos van entrelazados íntimamente, porque tú no vas a hacer transformaciones si no logras las 2 dimensiones de trabajo. Trabajar masculinidades sí implica trabajar en las subjetividades, pero también trabajar masculinidades implica transformaciones políticas. Y ahí el desafío de generar evidencia, dato duro, de que lo que estamos haciendo realmente tiene alguna significancia, realmente logra cambiar algo. Por eso nosotros, aplicando todo este modelo de entretenimiento que les contaba, ¿no? 30.000 personas aproximadamente, entre hombres y mujeres en Bolivia, han hecho reflexiones a partir de los materiales. Se ha transmitido en más de 30 canales de televisión, se ha transmitido a través de radio. Y teníamos que tomar decisiones también en función de nuestras propias capacidades de medición. Medir en espacios abiertos como la radio o la televisión es muy complejo. Primero porque, y esto lo hemos aprendido de puntos de encuentro también, cuando trataron de hacer las mediciones de efectos e impactos a través de sexto sentido, y por supuesto ahí tienes el problema de que la audiencia no necesariamente ha visto la cantidad completa de los capítulos, que la audiencia no necesariamente ha estado permanentemente asistiendo toda la transmisión, podía estar viendo parte de la novela mientras estaba haciendo alguna cosa, etc. Entonces, nosotros tomamos la decisión de no medir esa dimensión. Porque ahí lo único que podríamos haber medido es audiencia, es decir, cuánta gente miró, en qué horario se transmitía, que eso podría ser significativo, pero no necesariamente nos mostraba cambios. Entonces, optamos por medir qué pasaba con los procesos de formación de líderes, es decir, la gente que aprendía a manejar este material y que posteriormente lo tenía que aplicar en su trabajo. Ahí utilizamos una estrategia que es la de sumar para multiplicar. Si está para usar estos materiales, los transfiere a otras organizaciones, ya sean gobiernos municipales, ya sean ONGs, y entonces cada organización lo que hace es determina una cantidad de líderes, ya sea personal de la organización o líderes del grupo, que se capacitan en el manejo de estos materiales y que luego posteriormente hacen lo que llamamos réplica, porque la lógica es un efecto cascada. Y entonces es ahí donde decidimos medir qué pasaba con estos hombres
que no solamente se capacitaban en el manejo del tema, sino también hacían reflexiones personales, porque acuérdense que esto no es un tema de incremento de conocimientos. O sea, trabajar masculinidades en el caso del cambio y transformación social y cultural no cruza por medir incremento de conocimientos. No estamos yendo a medir cuánto o cómo puede definir qué es la masculinidad hegemónica o deme un concepto o definición del machismo. Lo que estamos yendo a transformar son prácticas, actitudes y comportamientos. Por ende, también ahí había que trabajar el tema de la subjetividad de los propios educadores, facilitadores del proceso. Como parte de la estrategia ya habíamos pensado en que era importante hacer todo el sistema de medición orientado a la medición de efectos directos e impactos. Comprenderán que los efectos directos son los que podemos medir porque hay algo concreto que tú estás logrando, una acción concreta, es casi inmediato a la intervención o en un plazo de tiempo no muy largo, pero lo más complejo de medir son los impactos, que son las transformaciones más a largo plazo. Entonces, para eso nos hemos planteado la necesidad de evaluar los cambios de actitudes y prácticas machistas en hombres líderes que fueron parte del proceso, conocer qué efectos e impactos cualitativos se lograba en estos hombres y nos planteamos este esquema que otra vez tampoco se ve muy bien, que si nos quedábamos solamente con el tema de conocimientos, eso lo podíamos medir, porque a la entrada y a la salida les podíamos hacer un test. Es decir, le podíamos decir cuál es su definición de masculinidad hegemónica a la entrada y a la salida del taller, cuál es su definición y por supuesto podríamos identificar fácilmente incremento de conocimiento. Pero no era el centro de ese círculo el que íbamos a medir, sino más bien lo que está en su entorno. Y entonces empezábamos con el tema de actitudes y prácticas. Y para ello nos hemos planteado 3 dimensiones de medición significativas. La primera, como que la más simple y la más fácil de medir, que tiene que ver con los discursos y está planteado bajo la siguiente pregunta. ¿Se espera que? Se espera que los líderes, al terminar el proceso de información y sensibilización, y capacitación, hayan o logren ciertas prácticas, comportamientos y actitudes. Cambio en la motivación y conocimiento. Eso creo que está relativamente explicado en cómo se puede medir. El cambio en la actitud es, ¿no?, qué interés tiene al entrar y qué interés tiene al salir. Básicamente la gente al salir, por la propia metodología y estrategia, debe salir más motivada en profundizar el tema, que es lo que yo espero hayamos logrado con ustedes después de la presentación de los paneles que hemos tenido con cada grupo, ¿cierto? Es lo que llamamos seducción, es decir, seducido en conocer más, seducido en explicarte mejor, etc. Y el conocimiento, por supuesto, que se va a incrementar en la medida que hay información concreta, como datos, como conceptos, etc. El segundo nivel, que está vinculado ya no al conocimiento de la temática, sino más bien a lo que queríamos lograr, es que los líderes inicien un cuestionamiento al machismo a nivel personal. Y para eso es indispensable que la metodología parta desde la vivencia personal. Es decir, no podemos entrar desde la lógica de lo que le pasa a otros afuera, sino que los hombres se reconozcan en sus propias prácticas machistas, por ejemplo, en temas de violencia. Todos y todas tenemos alguna experiencia con la violencia. Eso no quiere decir que todos y todas hayamos golpeado a alguien necesariamente, pero todos hemos escuchado algo sobre violencia, todos hemos visto algo sobre violencia o a todos nos han dicho algo sobre la violencia. Entonces, por supuesto que tenemos alguna experiencia que decir. Este es un pie de inicio para reconocer que yo puedo haber ejercido o recibido algún tipo de violencia en mi vida y también explorar qué tipos de violencia se pueden generar. El tercer momento o cuarto sería los líderes inician un cuestionamiento al machismo en su entorno. A través de la teleserie lo que hacemos es exponemos la cotidianeidad. Una ventaja que fue muy interesante en la evaluación de efectos e impactos que tuvimos de Sexto Sentido en el caso de Nicaragua fue que cuando transmitimos Sexto Sentido en Bolivia, la mayoría de los hombres se desmarcaba de lo mostrado en la teleserie, porque decía, aquí eso no pasa, debe ser en Nicaragua. En Nicaragua son machistas, no en Bolivia, ¿no? Entonces es como una forma muy interesante y estratégica de decir, yo no soy, ¿no ve? Siempre es el otro o la otra el responsable de todo. La otredad, pues siempre ahí juega un papel significativo.
Y entonces necesitábamos que la gente se sienta proyectada. Y es por eso que pusimos muchas imágenes de la cotidianeidad. Hay una escena, por ejemplo, Bolivia es un país multicultural, diverso, se han tenido la oportunidad de ir, la presencia en La Paz, Cochabamba, Potosí, Oruro, Sucre, de lo andino es muy fuerte, ¿no? De hecho, nos identificamos como país andino, aunque el 70% es amazónico del país, bueno, es la parte oculta del país. La presencia, por ejemplo, de los rituales andinos es muy importante. Y entonces ahí hicimos y tomamos una situación a partir lograda de una investigación, no fue invento nuestro, que es un ritual mágico asociado al yatiri, a los médicos brujos, a los que conocen el conocimiento ancestral, etcétera, que se llama, y lo practican en algunos lugares, 7 machos. 7 machos, no sabemos por qué los 7, pero bueno, hay bastantes machos ahí, y parte de la ritualidad cruza con reafirmar, ¿no? O sea, yo soy 7 machos, que tiene que ver por este constructo de la masculinidad de reafirmación. Acuérdense que hablamos de la sexocompulsividad, y uno de los elementos es que no es suficiente que digas hombre, tienes que decir que eres bien hombre, que eres muy hombre, que eres hombre, etcétera, ¿no? Entonces, el hacer el 7 machos es muy interesante. O escenas asociadas al desempeño de la sexualidad, con la comida. Me imagino que aquí ustedes en Chile deben tener muchas comidas afrodisíacas, como en el resto de toda nuestra América Latina. Perú es el mejor ejemplo para mí, porque todo es afrodisíaco en Perú. Entonces yo les decía, ahí tienen un gran problema con el tema de la sexocompulsividad, ¿no? Pero, por ejemplo, en Bolivia se toma una sopa, que es la sopa del caldo de cardán, o sea, el cardán del burro, digo, del toro, y que se lo vuelve sopa y que supuestamente tiene poderes afrodisíacos, ¿no? Entonces, las escenas muestran cómo un hombre que va a tener un encuentro sexual en la noche, para no fallar en su encuentro sexual, toma el caldo de cardán, hace el ritual de 7 machos y, por si acaso, recurre a tecnología moderna, que es comprar el Viagra en la farmacia. Entonces, este tipo de escenas que tienen contenido lúdico, por supuesto que te ponen en contexto. Ya los hombres ya no podían decir eso no nos pasa aquí, ¿no? Aunque en la diversidad de nuestro país siempre hay el rollo de la tierra baja y tierra alta. Alta es todo el mundo altiplánico y baja es toda la zona amazónica. Entonces, cuando pasábamos la teleserie en tierras bajas nos decían, es que los collas, nosotros, los que vivimos arriba, son machistas, aquí abajo no somos. Entonces, para superar eso, en la segunda teleserie que se llama Hombres, pusimos escenas e historias de tierras bajas, así que nadie se salva. Y por ende, todos tienen entorno social referido. Lograr afinidad con la agenda y la promoción, porque nos interesaba que estas minorías activas promocionen el tema en sus propias organizaciones. Entonces, medíamos cómo las personas formadas por el material iban y llevaban la agenda a sus organizaciones. Cosas muy interesantes, por ejemplo, que en su nuevo POA, el POA que hacen cada año, incluyan el tema de masculinidades, en sus planes estratégicos también empiecen a incluir una línea de masculinidades, entonces hemos logrado identificar significativos cambios de intervención. Pero hay un segundo nivel, no solo qué esperábamos, sino sería positivo qué, porque aquí necesitábamos transformar cosas más concretas. Si se dan cuenta, ya es un segundo nivel de mayor transformación a ser medido. Los líderes reconocen las expresiones y prácticas de la masculinidad hegemónica machista en su entorno, es decir, no solo dicen aquí pasa, sino ellos miran esta práctica como una expresión. Yo les decía en los grupos de reflexión, poniendo el ejemplo de la famosa mesa de masculinidad hegemónica, ¿quién no tiene en su casa una mesa? Y si ponemos que la masculinidad hegemónica es como esa mesa, pues nadie de los que esté en esta sala puede decir yo no tengo nada que ver con el machismo, ¿no? Y muy bien lo decías esta mañana cuando Roberto nos contaba que se había puesto la bandita esta diciendo soy antimachista, en la lógica también de permanentemente recordarte que el machismo permea tu existencia de maneras muy capilares. Líderes reconocen el modelo hegemónico y proponen cambios en sus entornos, y los líderes desarrollan acciones en torno a la agenda de masculinidades desde sus instituciones, y esto es cuando ellos empiezan a hacer las réplicas financiadas y auspiciadas por las organizaciones que han recibido el material. Hoy tenemos más de 70 organizaciones en Bolivia que están utilizando este material y lo están replicando, por eso es que hemos logrado llegar a 30.000 o más de 30.000 personas. Imagínense, con 6 gatos y gatas que somos SISTAC, imposible hubiera sido ese trabajo.
Pero el sueño, y yo lo que llamo es el nirvana, y por eso está planteado así, sería ideal que todavía estamos viendo, porque esto ya tiene nivel de impacto. Los otros dos tienen nivel de efecto, efecto directo en algunos casos, efecto medio indirecto, pero en este caso ya sería más vinculado a impacto. Los líderes dejan sus prácticas, asumen la corresponsabilidad en sus familias, por eso también les decía, no nos quedemos solo con la flexibilización de roles como resultado, alinean su discurso y su práctica, que creo que ese es un desafío que yo, que trabajo 25 años, lo sigo machacando en mi propia existencia todos los días, porque además si a eso le sumo que dirijo una organización y que el referente de liderazgo que tenemos nomás es el patriarcal, hay que aprender a ejercer el poder de otras maneras. Y el liderazgo también. Desarrollan relaciones igualitarias, y este es un tema todavía en gran debate, interpelan el modelo hegemónico de dominación a nivel de lo social, o sea, se vuelven agentes de cambio, por ende ahí estamos garantizando de algún modo la incidencia política, que lo trabajaremos pasado mañana en el evento, e instalan y sostienen la agenda temática en sus organizaciones. Estos han sido los elementos que se están midiendo. Los resultados también nos han generado efectos no esperados. Es decir, en serio, nosotros no habíamos pensado que haciendo talleres de masculinidad sí íbamos a lograr efectos tan extraños como los que hemos identificado con la evaluación de efectos e impactos. Uno de estos ha sido que las mujeres reclamaban, muy interesante, nos decían, ¿sabe qué? Porque hicimos las entrevistas con las parejas de los líderes, como ya lo comentaron esta mañana, para verificar las transformaciones, porque si solo nos quedamos con la voz de los hombres nos pueden decir maravillas y medias de transformaciones, ¿no? Pero la realidad es que los únicos medidores de transformación son sus entornos directos y los que nos pueden validar estas transformaciones. Y uno de los efectos indirectos que no habíamos esperado era que las parejas nos dicen, ya estoy cansada de que mi esposo esté esperando mi valoración y aprobación de sus cambios. No, porque el hombre lo que quería es que le digan, qué bien que estés cambiando. O sea, no solo quería cambiar, sino que quería ser validado en su transformación. Otro efecto que no habíamos esperado es la soledad. Los hombres que habían pasado por estos procesos mencionaban que estaban viviendo procesos de soledad porque en la medida que interpelaban los modelos habían tenido que empezar a romper relaciones con otros hombres, con sus grupos de amigos tradicionales de WhatsApp, etcétera, porque claro, ya se habían cansado de recibir fotos de mujeres desnudas, palabras ofensivas, chistes homofóbicos y todo, y ellos de manera interpeladora y cuestionadora les cuestionaban a los otros, y claro, la primera vez el grupo flexiblemente ya este rarito lo aceptamos, pero a la tercera o cuarta lo borraban del grupo. Y entonces quedaba muy aislado y reclamaban esto, ¿no? De un aislamiento producto de su propia transformación. Y finalmente la última era más en lo académico, que nos decían los hombres, está bien que nos formen en estos temas, pero cada vez encontramos temáticas nuevas y son palabras nuevas, categorías sociales que se han estado poniendo en la agenda, como por ejemplo neomachismos, nuevas masculinidades, posfeminismo, o sea, múltiples categorías que están empezando a circular en la academia que necesitan ser reflexionadas, explicadas y analizadas. Entonces nos pedían que sigamos profundizando el proceso de reflexión y capacitación con los líderes. O sea, ya no había sido suficiente solo una capacitación o dos, manejo del tema, sino que ellos querían espacios para profundizar reflexiones y análisis. Pues muchísimas gracias por su tiempo y les invito a que nos visite. Muchas gracias. Te doy el poder. Sí. Sí, gracias. Bien, buenas tardes a todas y todos. Quería iniciar agradeciendo la invitación por parte de la Fundación de estar con ustedes hoy hablando sobre un tema que me es muy caro y que, así como decía hoy durante la presentación de los pósters,
el primer grupo de hombres que participé en la vida hace como 30 años. Entonces, para mí siempre es muy interesante escuchar que hablar sobre hombres y hablar sobre el tema de masculinidades es algo nuevo. Entonces, creo que los 20 años de la conferencia me ha propiciado también evocar algunas memorias. Entonces, por eso, evocando memorias. O sea, más allá de las intervenciones, también es contar un poco de mi propia historia con el tema y con esas posibilidades de intervención, de investigación. Soy Marcos Nascimento, soy de Brasil, vivo en Río de Janeiro. He trabajado bastante con diferentes organizaciones de la sociedad civil y hace como 3 años estoy con la Fundación Oswaldo Cruz, que es un instituto de salud pública del Ministerio de Salud de Brasil, ¿no? Y ahí estoy en la coordinación de ese programa de posgrado, de maestría y de doctorado en el tema de salud de la mujer y salud de la niñez. Un poco del recorrido que quería compartir y evocando mis memorias, ¿no? Creo que los años 90 fue, en el caso de Brasil, un campo de posibilidades. O sea, el próximo año vamos a cumplir 25 años de la Conferencia de Cairo. Y el año siguiente, los 20 años, ¿no? Los 24 años de la Conferencia Mundial sobre Mujeres. Son 2 conferencias internacionales de Naciones Unidas extremadamente importantes para el tema de derechos sexuales, de derechos reproductivos, pero en el caso brasileño ha generado una ventana de oportunidades de investigaciones y también de intervenciones en el campo de las relaciones de género y más bien con hombres. O sea, no solamente con mujeres, pero también con hombres. O sea, en la plataforma de acción de Cairo ya estaba ahí incluido el tema de involucrar a los hombres en cuestiones de salud sexual, salud reproductiva y pensar derechos sexuales y derechos reproductivos desde los hombres. Entonces, eso, si era un desafío hace como 25 años, sigue siendo un desafío hasta el día de hoy. Pero creo que eso es importante marcar un otro espacio que desde la Organización Mundial de Salud sobre el tema de salud de los adolescentes. Yo he dedicado gran parte de mi labor a trabajar con adolescentes y jóvenes. Y en ese momento teníamos en la Organización Mundial de la Salud también una otra ventana de oportunidades sobre investigaciones pensando salud de los hombres adolescentes, ¿no? Y, por supuesto, el impacto de la epidemia de SIDA, no solamente en Brasil, pero de manera global, también ha puesto de alguna manera a los hombres en ese escenario de discusiones sobre el tema de la sexualidad, el tema de las identidades y el rol que los hombres tienen con el tema de la salud de manera general. Todo eso ha creado en Brasil ese panel ahí de temas, de temáticas, que no es por casualidad, por ejemplo, que el programa H va a contemplar sexualidad, paternidad, violencia, salud sexual reproductiva, salud mental. Eso ha generado tanto investigaciones como intervenciones relacionadas a hombres en esas diferentes temáticas. Y ahí incluye en la última línea, o sea, desde la sociedad civil, éramos un grupo de ONGs, ECOS, PAPAI, Promundo, NOS, ABIA, y hay un montón de otras ONGs interesadas en ese tema y produciendo conocimiento. Eso es el primero que quería decir. O sea, el conocimiento no se produce solamente en las universidades. O sea, no solamente la academia produce conocimiento, pero las propias organizaciones de la sociedad civil también producen conocimiento, también hacen investigaciones. Y todas estas investigaciones, o sea, todas esas organizaciones también fueron productores de bastante conocimiento, ¿no? Y digo esto porque tengo los 2 sombreros, o sea, de académico y de activista. Y muchas veces he escuchado que solamente la academia produce conocimiento, y para mí eso es un error fatal. O sea, hay que reconocer que gran parte, sobre todo en esas temáticas, fueron llevadas a cabo desde la sociedad civil, ¿no? Y después la academia, de alguna manera, abraza todas esas temáticas.
Y voy a me centrar bastante en el trabajo con adolescentes y jóvenes, ¿no? Que es parte de mi experiencia en Brasil, trabajando con los dos sectores que creo que son sectores claves en el trabajo con adolescentes y jóvenes, que es educación y salud. Si de alguna manera es muy fácil pensar en la articulación entre salud y educación, pero en el día a día de labor no es una unión fácil, ¿no? O sea, pensar en la interfase de educación y salud, pensando adolescentes y jóvenes, si en un primer momento hace bastante sentido, en la práctica son dos ministerios grandes y totalmente aislados en términos de diálogo. Pero eso ha generado pensar siempre, y soy un profesional de salud, soy psicólogo de formación, con maestría y doctorado en salud pública, entonces tengo una larga trayectoria en el tema de la salud, pero soy fundamentalmente un educador. O sea, soy docente, soy profesor hace muchos años, y unir estas cosas me era muy confortable por un lado y muy desafiador por el otro, como vamos a ver un poquito más adelante. Y hoy presenté una campaña, un proyecto, cuando estaba con Promundo, sobre comunicación para el cambio social, que era un proyecto que, basado en experiencias anteriores, tanto del programa H para hombres, como programa M para mujeres, de contemplar, de alguna manera, grupos de promotores juveniles, hombres y mujeres, trabajando juntos con el tema de la masculinidad, ¿no? Isso foi uma experiência para nós outros nesse momento pioneira de trazer não tanto homens como mulheres para a discussão sobre masculinidade desde um protagonismo de los adolescentes e las adolescentes, desde um protagonismo juvenil, pero também pensando em estratégias de comunicação. Somos um país de las telenovelas e de aí a ideia de fazer uma novela totalmente desenhada por jovens, para outros jovens, para discutir todos os temas que estavam aí elencados inicialmente. E pensando sempre na educação entre pares, creio que durante bastante tempo trabalhamos com a ideia de uma educação, ou uma maneira de trabalhar com homens, entre homens, para homens. E creio que esta iniciativa, que são os Jovens por la Equidade de Género, nos ha mostrado outras possibilidades, não? De homens e mulheres trabalharem juntos por la equidade de género, la igualdade de género, sabendo que há espaços que podem ser compartidos e também há espaços que podem ser trabalhados de maneira separada. De aí creio que há dois temas que são fundamentais pensar quando falamos sobre homens e masculinidades. O primeiro, por supuesto, são as relações de poder e depois as posições de privilégio. E creio que isso hace falta todavía discutir um pouco mais sobre o tema de los privilégios. Eu tive a oportunidade, há como 3 semanas, de estar com um grupo de jovens que são a Juventude Negra, é um coletivo de Juventude Negra em Brasil. E havia um consenso entre os homens que todos éramos oprimidos por la questão racial. O sea, o racismo estava presente em la vida de todos e todas. Pero as chicas mencionavam, mira, ok, todos somos afetados por el racismo, pero nosotras sufrimos de la opresión de género también. O sea, si estamos en la parte de la pirámide de abajo, nosotras como mujeres negras estamos un poquito más abajo. Entonces eso para decir que mesmo en situaciones de opresión general, la cuestión de los privilegios y de las relaciones de poder pueden se mantener. Eso es algo que tenemos que dedicar ahí un poco de cuidado. Y por supuesto pensar que no todos los hombres son iguales, ¿no? El tema de la interseccionalidad me parece fundamental. De pensar que cuando hablamos sobre hombres o masculinidades blancas o negras, pobres o ricas, heterossexuales, homossexuales, transexuales, no estamos hablando de los mismos hombres y de la misma masculinidad, ¿no? O sea, que esa interfase entre las masculinidades y otros marcadores de pertencimiento, otros marcadores sociales, son igualmente importantes. Y de ahí las imágenes eran un poco de brindar, tanto al lado derecho,
los talleres educativos con el programa H, como del lado izquierdo los talleres educativos con el programa M, y la experiencia conjunta de trabajar con hombres y mujeres, promotores juveniles, con esses temas de relações de género e da própria construção da masculinidade. Não? Era extremamente interessante ver como as chicas pensavam e reflexionavam sobre as construções da masculinidade. Não somente homens construíam masculinidades, mas as mulheres também, igual para os homens com o tema da feminilidade. Dois temas que foram extremamente importantes, o lado direito tiene que ver con el tema de la paternidad. O sea, y más allá de pensar paternidad, creo que pensar cultura de cuidado desde los hombres. O sea, cómo nosotros como hombres manejamos el tema del cuidado. Y siempre hago la broma de cuidado y control. Todo comienza con la letra C. Pero muchas veces el cuidado, ¿no? el control está travestido de una idea de cuidado, ¿no? E isso vai ser um tema bastante importante em pensar a cultura do cuidado entre homens. E o outro, que é o tema da violência de pareja, que também já foi falado hoje durante a manhã, pero que igual, ou seja, a violência não passa solamente entre pessoas adultas que têm uma relação conjugal, de família e não sei o quê. Pero também me interessa, e particularmente me ha interessado nos últimos tempos, trabalhar as relações violentas durante el noviazgo entre adolescentes, porque eso no comienza, o sea, en la edad adulta, pero está presente de muchas maneras, no solamente física, pero psicológica, sobre todo, y también sexual, en el tema de las relaciones de noviazgo. Toda esa experiencia anterior son experiencias que nacieron desde las ONGs en Brasil, pero que de alguna manera influenciaron las políticas públicas. Son 3 ejemplos y yo participé de los 3, o sea, desde el primero, que es salud y prevención en las escuelas, era trabajar el tema de educación sexual y más precisamente el tema de la prevención de VIH entre adolescentes y jóvenes en escuelas de Brasil, una iniciativa conjunta de Ministerio de Salud con Ministerio de Educación. El otro, que género y diversidad en la escuela, que es una proposición del Ministerio de Educación y por la primera vez durante el primer gobierno Lula tuvimos el Ministerio de la Mujer, porque no había un Ministerio de la Mujer en Brasil, y con el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Igualdad Racial hicimos un proyecto para de alguna manera favorecer a los docentes, maestros y maestras de escuelas públicas que tuvieran acceso a esas discusiones sobre género, sobre raza, sobre sexualidad, y a capacitar, y fueron capacitados miles y miles y miles de maestros en todo el país. Y el otro, que es la Escuela Sin Machismo, que es una iniciativa de ONU Mujeres, basado en la idea del valente no es violento, era trabajar todas estas cuestiones sobre masculinidad, sobre machismo en el ámbito escolar. También de lo mismo, o sea, trabajando con maestros y maestras en estos temas. Esses 3 ejemplos me parecen extremadamente interesantes para pensar cómo una otra derivación de la experiencia de la sociedad civil es el impacto de las políticas públicas. Y son impactos muy específicos, o sea, de la incorporación de una agenda en las políticas públicas. Y eso me parece bastante importante. Y el otro tiene que ver específicamente con el Ministerio de Salud. O sea, somos uno de los pocos países en el mundo que hay una política nacional de atención integral a salud del hombre. Con Paraguay, con Australia y con Irlanda, somos los 4 países que tenemos una política específica. Yo participé desde el inicio de la construcción y elaboración de la política, y uno de los ejes, el tema de la paternidad, ¿no? Y la idea de que si una mujer embarazada va a hacer todo su acompañamiento de prenatal, un hombre embarazado también tiene que ir a hacer todo su acompañamiento de prenatal. No solamente para acompañar
a su compañera, a su pareja, pero también por sus propias cuestiones de salud, ¿no? Entonces, el primero, el prenatal, el papá también tiene que hacer. Y la idea, que es una idea, en agosto es el mes, o sea, el Día de los Papás en Brasil es el segundo domingo de agosto. Y para nosotros, específicamente en Río de Janeiro, el mes de agosto, el mes de la valoración del cuidado paterno. Entonces hay un montón de actividades relacionadas con ese tema, siempre pensando esa idea de que hombre que es hombre cuida de los niños y de las niñas. O sea, más una vez, otra manera, otra forma de fomentar una cultura del cuidado entre hombres. Pero si hay marchas, hay contramarchas también, ¿no? Yo estoy aquí recuperándome de las elecciones en la semana pasada. Todavía sigo recuperándome. Pero, ¿qué quería compartir sobre las contramarchas? Primero, que hemos asistido hace los últimos años, ¿no? Una idea de una ideología de género en que género pasa a não ser uma categoria analítica ou um campo de estudo, pero algo que deve ser demonizado e que deve ser quitado, no caso de Brasil, literalmente quitado de los planes de educação. O sea, el Plan Nacional de Educación y los planes locales de educación no pueden mencionar el tema o la palabra género, tampoco orientación sexual. Isso também tem que ver com a ideia de uma escola sem partido, não? Que a escola está sexualizando a los niños e mais bem homossexualizando a los niños, um pouco inspirado com mi hijo no te metas, algo no mesmo estilo, e que, por supuesto, com o novo governo vai ter mais força aún. Ya iniciamos, ¿no? O sea, con menos presupuesto público para salud y educación, eso ya está. Pero lo que llama la atención en los últimos días, eso es reciente, tiene como 2 semanas, es la criminalización de los movimientos sociales, ¿no? O sea, como eso en perspectiva de que cualquier forma de activismo debe ser rechazada, banida del escenario político. Entonces estamos atravesando un momento, o sea, si logramos a lo largo de 20 años, desde los 90 hasta el año pasado, aunque con algunas dificultades en los últimos años, sobre todo por el tema del fundamentalismo religioso, que gracia en todo el país, y no solamente en el caso de Brasil, o sea, también en otros países de América Latina, y del mundo, o sea, no solamente América Latina, eso sí se pone un poco más de evidencia en las últimas semanas, ¿no? Pero en términos de los aprendizajes y de las evidencias, ¿no? Como era el tema central de la mesa, me parece que logramos aprender bastante en términos de elaboración y desarrollo de metodologías que fueron evaluadas, como el caso del programa H, también inspirado, ¿no? En la evaluación de impacto de sexto sentido. Muchas investigaciones que han sido desarrolladas durante ese tiempo. Pero quería llamar la atención que, o sea, que la evaluación, y sobre todo la evaluación de impacto, ¿no? Custa caro, o sea, no es barato. O sea, y tener financiamiento específico para proyectos o estudios de evaluación de impacto es cada vez más difícil. O sea, uno quiere apoyar para la intervención, quieren resultados del impacto, pero ¿cómo hacer esos estudios de evaluación de impacto? ¿No? Con grupo control, randomizado, con todo que tiene un diseño riguroso de evaluación, sin dinero. O sea, eso es siempre un tema que creo que vale la pena llamar la atención. Y por supuesto, o sea, varias de esas metodologías o de esas iniciativas formularon programas, pero pocas tuvieron la capacidad de incidir políticamente, o sea, de se convertir desde una experiencia inicial, un proyecto piloto, algo así, para una escala de políticas públicas, ¿no? Me parece súper importante, o sea, y siempre ha sido, o sea, un reto
entre nosotros y nosotras que trabajamos con ese tema, las alianzas entre diferentes sectores, o sea, trabajar con educación y sexualidad y no trabajar con el sector educación y el sector salud, no hace sentido. Pero, otra vez, o sea, esa no es una participación tan fácil, ¿no? O sea, tiene sus complejidades ahí. Y, por supuesto, la parte de los activismos en diferentes campos. O sea, trabajar con el tema de la paternidad significa trabajar con el movimiento de mujeres, significa trabajar con el movimiento por los derechos de la infancia, significa trabajar con otros y otras que normalmente no están ahí en nuestra lista, ¿no? de posibilidades, ¿no? Y para mí, que tengo trabajado bastante con el tema de adolescentes y jóvenes, de trabajar con los colectivos juveniles, ¿no? Eso creo que, y hemos avanzado bastante en Brasil, de la organización de jóvenes por el derecho a la salud, por el derecho, sobre todo entre los colectivos negros, por el derecho a la vida, ¿no? Ya estoy terminando. Y solamente para decir que en ese momento, ¿no? De evocar memorias, era una cosa que yo hablaba siempre, de hace años, ¿no? Pero creo que ahora todavía un poco más. O sea, no hay democracia sin justicia social, pero no hay democracia sin justicia de género. Entonces creo que eso es lo más importante que quería compartir con ustedes. O sea, que todo ese percurso se pasó en un momento extremadamente democrático del país. Y ahora estamos retrocediendo, ¿no? Y cómo eso va a tener impacto en todo ese arsenal de experiencias y de políticas que hemos desarrollado en los últimos 20 años, ¿no? Gracias. Gracias, Marcos, Jimmy, y a la Fundación CREA por la invitación. Muchas gracias por reconocer el trabajo nuestro en Uruguay. Bueno, ánimo los últimos minutos de la tarde y nos vamos. ¿Cómo? ¿Ahí? Bueno, bien, les cuento. Les traigo una presentación donde planteo las tensiones y desafíos en el trabajo con masculinidades en Uruguay, a partir del trabajo que hemos hecho en el Centro de Estudios sobre Masculinidades y Género, que es una OSC que trabaja masculinidades hace como 10 años. Y la idea es compartir con ustedes algunas tensiones generadas hace años y que siguen estando, y la idea sería cómo tratar de disminuirlas lo máximo posible hasta desaparecer. ¿Sí? Y cuáles son primero les voy a plantear las tensiones y después los desafíos que tenemos quienes trabajamos en masculinidades. Pero antes que nada, les voy a mostrar, para que quede claro, cuáles son los enfoques, qué diferencia existen entre los enfoques para trabajar hacia la igualdad de todas las personas, para que tengamos los mismos derechos y las mismas oportunidades. El enfoque, les voy a leer rápido, algunas partes sobre todo, porque me parece bien importante, tener claro que el enfoque de estudios de género implica la sistemática intervención eficiente y también del género es una categoría de análisis, en el permanente proceso de evaluación de consecuencias e impactos sobre todas las personas en todas las áreas, sectores y niveles respecto a cómo vivencian y reproducen las relaciones de poder en el marco del sistema social patriarcal. El objetivo es que todas las personas se beneficien de las políticas públicas, sociales, económicas, más allá de su sexo-género, logrando así la equidad y la igualdad de género. Básicamente, las relaciones de género lo que hacen es problematizar y deconstruir las relaciones de poder entre personas. El enfoque de estudios de varones y masculinidades implica que, en el marco de los estudios de género, se hace foco en el análisis y trabajo directo o indirecto con varones, que encarnan algún aspecto de la masculinidad hegemónica, o sea, todos los varones, ¿no? Porque como bien plantearon
los compañeros en la mañana y ahora en la tarde, todos los varones reproducimos algún micromachismo porque en la sociedad patriarcal en la que vivimos no podés no ser machista. Lo que podés ser es menos machista, pero no ser machista no se puede. No se puede en el momento histórico en el que vivimos, en el que nacimos, ¿sí? La idea por eso es que los que trabajamos en masculinidades, los varones nos estemos deconstruyendo constantemente y pensándonos y repensándonos junto con otros varones y con mujeres también que nos interpelan, ¿verdad? El objetivo es que los varones nos involucremos en los procesos de construcción de conciencia social y gocemos de derechos humanos en igualdad sustantiva con las mujeres y otras identidades y con las personas, con todas personas desde la diversidad. Derechos y obligaciones éticas y legales en tantos ciudadanos. ¿Por qué traigo este concepto y lo leo así de manera tan obsesiva? Porque a veces se cree que los estudios de las masculinidades provienen desde, no sé, cayeron en paracaídas en este momento, hace 20 a 30 años, y que no tiene nada que ver con los estudios de género. Y esto no es así. Estamos en el marco de los estudios de género, ¿se entiende? Y los varones que trabajamos, y las mujeres también, porque hay mujeres que trabajan masculinidades, somos feministas o profeministas. Bien, ¿cuáles son las tensiones que se generan? Se las voy a decir rápido porque tengo una segunda parte que también me parece importante. La primera tensión es que las masculinidades implican trabajar violencia masculina versus masculinidades implica trabajar con la subjetividad masculina. Esto es lo que decía Jimmy, ¿no? Todavía se cree que trabajar, al menos en Uruguay tenemos ese problema, que trabajar masculinidades es trabajar con la violencia de los varones, ¿no? O sea que los varones es como que entramos en dos categorías. O sos violento o no sos violento. Y se terminó ahí. En realidad los varones tenemos subjetividad y nos nutrimos de lo que el colectivo social imaginario nos genera, nos devuelve, tanto tabúes, mitos, estereotipos, prejuicios, etc. Y tenemos una subjetividad construida a partir de nuestra propia historia que la tenemos que trabajar constantemente. Inclusive quienes estamos trabajando en esto, lo que decía Álvaro hoy en la mañana, respecto al trabajo constante de los varones, ¿verdad? De construirnos una y otra vez, constantemente, y no bajar los brazos en eso. Aunque tengas una maestría, 5 doctorados, 4 postdoc, tenés que seguir trabajándote, ¿no? Mi tesis de maestría de doctorado, es la violencia simbólica que ejercen los hombres heterosexuales sobre sus parejas con más de 5 años de convivencia, en la órbita de la sexualidad compartida, con más de un hijo, etcétera, etcétera, ¿no? Me lo sé de memoria. Y cuando me doctore, ¿no? Me voy a doctorar algún día, está costando, ¿no? Pero la vamos llevando. Aunque sea doctor en psicología, voy a tener que seguir trabajándome, ¿sí? Y aunque haga un postdoc, que no voy a hacer, porque... y aunque lo haga, me voy a tener que seguir trabajando. Justamente porque estamos hablando de deconstruirnos. No desde la cantidad de títulos que tenemos, o la cantidad de libros que leímos, sino desde el patriarcado que tenemos, lo tenemos adentro desde el día que nacimos, más allá de lo que hagas. ¿Se entiende? Trabajar masculinidades es trabajar la subjetividad. Segundo, trabajamos masculinidades para proteger a las mujeres versus trabajamos masculinidades para lograr mayor igualdad de género, ¿sí? En Uruguay tenemos también, está Solana ahí que nos miramos, y ya sabemos que en Uruguay es así, el Estado, parte del Estado, justamente plantea esto de que trabajemos masculinidades para proteger a las mujeres, ¿no? Como si nosotros en realidad no importamos, primero. Y segundo, la palabra proteger es una palabra autoritaria, patriarcal, ¿no?
protejo a alguien que es débil, que no puede, ¿no? En realidad esa palabra la tenemos que erradicar de los estudios de las masculinidades y los estudios de género. Justamente la idea es trabajar masculinidades para beneficiar a toda la población, a nosotros como varones, a las mujeres, a las personas trans, queer, todas las identidades que queramos, ¿sí? Tercero, se considera que cualquier persona que tenga formación en género puede trabajar e investigar en masculinidades, y esto también es una tensión porque en realidad las masculinidades son una especificidad de los estudios de género. Hay que formarse en masculinidades para poder deconstruir la masculinidad hegemónica y las otras. Cuarto, se debe trabajar masculinidades en el tercer nivel de atención versus trabajar solamente trabajar en el primero y en el segundo. El tercer nivel vendría a ser cuando vos ya intervenís sobre un hombre que tiene una tobillera, un hombre que tiene una medida cautelar que no se puede acercar a su pareja o expareja, un hombre que ya está preso. Ese sería como el tercer nivel, la atención sobre el problema ya gestado. Y en realidad las masculinidades hay que trabajarlas desde el primer nivel, que es la promoción de salud, y el segundo nivel, que es la prevención de violencia, enfermedades, etc. Quinto, que el Estado invierta trabajo con varones, le quita recursos al trabajo con mujeres en su proceso de empoderamiento. Esto lo seguimos escuchando en Latinoamérica. Es increíble, pero se sigue escuchando y esta tensión también hay que procesarla en algún momento, ¿verdad? Creo que queda claro, no hace falta que lo diga, pero trabajar masculinidades beneficia a toda la población, inclusive las mujeres, sobre todo porque el 90% de los hombres dice ser heterosexual. Por lo tanto, si trabajas con los hombres y con su identidad masculina, estás beneficiando a su pareja, mujer, o sus parejas, las parejas que ha tenido, ¿verdad? Y por último, las políticas públicas en masculinidades versus las políticas públicas con enfoque de género, que tienen que haber, en este punto sí, no puede haber una u otra, sino que tendría que haber ambas políticas públicas en ambas direcciones, porque si bien apuntan hacia la igualdad de género, pero se enfocan en cuestiones diferentes. En este caso creo que Costa Rica es el único país que tiene políticas públicas con enfoque de masculinidades. Después el resto de Latinoamérica no tenemos. Bien, a partir de las tensiones vamos a ver cuáles son los desafíos. El primer desafío es justamente trabajar la construcción de la subjetividad masculina. Ser hombre, constituirnos como hombre es complejo y es como disociativo, por eso los hombres tenemos la tendencia a la disociación, en el sentido de que, como dice Badinter, para ser hombre no podés ser mujer, ni podés ser gay o homosexual, digamos que la identidad masculina se construye desde lo que no podemos ser, y eso es complejo. Nos complejiza la construcción de la identidad. Por lo tanto, eso está relacionado con el vínculo con nuestra mamá, con nuestro papá, ¿no? Que la tendencia es que haya estado ausente en nuestra educación y nuestra crianza, etcétera, en los primeros cuidados, etcétera. El primer desafío es trabajar y convencer con mayúscula al Estado de que tiene que invertir en trabajo con varones, ¿sí? En Uruguay existe la Asesoría para la Igualdad de Género, por ejemplo, de la Intendencia de Montevideo, que tenemos acá Solana Quesada, que no viene por la Intendencia, pero dirige la asesoría, y no muchos organismos más del Estado estamos trabajando en los barrios, en los municipios, el tema de las masculinidades. El resto del Uruguay no existe trabajo de masculinidades. Se trabaja con violencia masculina, que también es una parte, ¿no? Pero la idea es poder deconstruirnos con la población en general.
El segundo desafío, bueno, esto de las políticas públicas y sociales con enfoque de masculinidades, ¿no? Ahora, en la ONU hubo una reunión en Suiza que estuvo Hernando, por allá está, y Álvaro Campos. Justamente se planteó la necesidad de promover estrategias para alentar la participación de hombres y niños para que de manera significativa influencien en la construcción de la identidad de género, ciudadanía y de la comunidad en general. Esto tiene que ver con lo que planteaba hace un rato. Si vos visualizás desde el Estado a los hombres o a los varones como o sos violento o no sos violento, en realidad, ¿cómo lo vas a integrar a una política pública? Tenés que pensarlos y visualizarlos en tanto ciudadanos con la responsabilidad de lograr la salud comunitaria en esta construcción de igualdad y de derechos. Segundo desafío. Tercer desafío, trabajar los derechos sexuales y derechos reproductivos de los hombres, que indirectamente estás trabajando los derechos de las mujeres, trans, otras identidades, ¿verdad? En Uruguay terminamos hace 1 año y medio, que no sabemos qué pasó con eso, con el apoyo del UNFPA, un manual para trabajar en el primer nivel de atención en salud, salud reproductiva, salud sexual, salud reproductiva, para varones, en el primer nivel de atención. ¿Sí? Lo hicimos rápido y bueno, lo están estudiando porque claro, quienes estudian este manual son hombres y en el manual se plantean cuestiones que están de alguna manera como movilizando aspectos de la masculinidad de quienes están estudiando esto. Esperemos que lo publiquen en algún momento, estamos esperando. Pero los derechos sexuales y reproductivos son un problema también de salud pública. Cuarto desafío, trabajar las paternidades activas y conscientes. Los compañeros han planteado durante todo el día de hoy la necesidad de trabajar paternidades. No solamente en lo micro, ¿no? Haciendo talleres con padres e hijos e hijas, que en Uruguay lo hacemos, sino también trabajar en políticas públicas al respecto, ¿no? Para que los que somos padres podamos ser más conscientes y comprometidos con nuestros hijos e hijas. Ahora, se trabaja lo micro, pero también hay que trabajar lo macro, justamente. Y acá vuelvo de nuevo al Estado. En Uruguay la licencia por paternidad son 10 días, no sé en Chile, son 3, ¿no? 4, 5 días. Bueno, nosotros estamos mejor. En Costa Rica no hay días para hacer licencia por paternidad. Nicaragua 5. Bueno, estamos mal. En toda Latinoamérica estamos mal con el tema. En Uruguay, para la mujer, licencia por maternidad son 3 meses, versus 10 días para los varones. ¿Qué pasa cuando el Estado, cuando nace un bebé en una familia donde hay un papá y una mamá, ¿no? Que en Uruguay son la mayoría? El Estado te dice, a vos, hombre, que nació tu bebé, que vas a estar 10 días con tu bebé y después te vas a ir a trabajar porque en realidad acá en casa ya no tenés más nada para hacer. ¿Sí? Tienes que ir a trabajar, a producir, a ganar dinero para proveer a la familia, ¿no? De vuelta reproduciendo el modelo. Y a la mujer le van a decir, vos, que tuviste tu bebé, te vas a quedar acá adentro 3 meses encerrada, cuidando a tu bebé, porque es lo que sabes hacer, cuidar. ¿No? Viendo el mensaje que nos da el Estado. En Uruguay, en Costa Rica, en Chile, en Nicaragua, en toda Latinoamérica es lo mismo. El Estado no nos habilita, no nos educa, no nos da la posibilidad de que construyamos una subjetividad diferente respecto a cómo nos comprometemos como padres. Por lo tanto, nos quita la responsabilidad de estar con nuestros hijos e hijas desde pequeños, ya solamente con esa ley, y a la mujer, una vez más, le ponen la carga y el peso de tener que hacerse cargo de sus hijos e hijas ya desde que nacen.
Entonces, perjudica a las mujeres, porque una vez más le ponen el peso encima, porque después eso se sigue reproduciendo toda la infancia y la adolescencia de ese niño y esa niña, ¿verdad? El niño se enferma, ¿de quién es la culpa? De la madre. El niño tiene un déficit atencional, ¿de quién es la culpa? De la madre. El niño repite tercero de secundaria, la culpa es de la madre porque no lo ayuda a estudiar, etc., ¿no? Y así reproducimos. Y el padre no tiene nada que ver, en realidad sí tiene que ver, pero el mensaje que nos da el Estado es, ustedes no tienen nada que ver porque tienen que estar trabajando. ¿Se entiende? Entonces, hasta que no igualemos la licencia por paternidad y por maternidad, el Estado, que es masculino porque es el Estado, papá Estado, nos va a seguir diciendo, ustedes tienen que estar afuera, en el ámbito público, y ustedes mujeres tienen que estar adentro, en el privado, cuidando. ¿Sí? Está comprobado, y la última investigación de Mencare, que creo que fue en 2017, ¿no? 2017 arrojó datos bien importantes, que eso lo pueden bajar de la página web, y planteó datos bien interesantes, pero uno que me llamó la atención, que yo no sabía, es que los varones, cuando cuidamos, ¿sí?, a niños, niñas, pequeños y adolescentes también, pero sobre todo niños y niñas, segregamos las mismas hormonas que segregan las mujeres cuando cuidan. La oxitocina, la dopamina y la noradrenalina, que son hormonas que nos sirven para focalizarnos en el cuidado hacia ese niño o niña pequeño, ¿no? O sea que me pareció un dato bien importante porque a veces también se coloca esta diferencia anatómica, fisiológica y biológica en esto de que no, nosotros como no tenemos útero, como no parimos y como no damos de mamar, en realidad nos tenemos que ir a trabajar. Pero bueno, eso es una excusa más, la excusa biológica, como para generar inequidad. Por lo tanto, los varones también tenemos la capacidad de cuidar a nuestros bebés desde que nacen. Tenemos la capacidad de cuidar. La tenemos que desarrollar. Y también necesitamos el apoyo del Estado que nos diga, ustedes también se van a quedar aquí, cuidando. Cuarto desafío. Quinto, la emocionalidad masculina genera alta vulnerabilidad a la comunidad. A nosotros, mujeres, trans, intersex, toda la comunidad está afectada por cómo nosotros los varones procesamos el mundo emocional. Hoy hablaba en los talleres las emociones básicas, que son el enojo, la tristeza, el miedo, el dolor, la esperanza y la alegría, que son emociones básicas porque las compartimos con toda la especie humana. 5. Las tenemos que aprender a procesar los varones, ¿no? Nos cuesta procesar las emociones, primero porque no nos enseñan, segundo porque duele. Procesar el enojo y el miedo y la tristeza duele. Y los hombres hemos desarrollado a lo largo de la historia una capacidad de frustración limitada, a diferencia de las mujeres que también por la historia han desarrollado una capacidad mayor de frustración y de sentir dolor, algo que tampoco es su mérito, ¿no?, porque la han pasado bastante mal, pero sí la han desarrollado. Por lo tanto, a nosotros nos cuesta sentir este dolor. Esto que hacemos en los grupos de varones, ¿no?, que los enfrentamos al dolor, ¿no?, a ver cuál es tu dolor, qué dolor, qué miedo hay debajo de estas emociones, por ejemplo, la tristeza o el enojo. Este es un trabajo que hacemos con varones, ¿no?, procesar las emociones. Y los cambios sociales y culturales son lentos, pero estamos en esto, ¿no? Hoy hablábamos en el taller también de que la idea es que podamos avanzar desde los estudios de las masculinidades tratando de mostrar
¿Cómo lo vamos a hacer? Para ir cerrando, ¿no? Me queda poco tiempo. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer para generar estos cambios sociales y culturales? Para cambiar los códigos culturales de cómo los hombres nos vinculamos con otras personas en la intersubjetividad y cómo vamos a mostrarle a la población masculina de que tenemos que cambiar. Tenemos que empezar a cambiar, tenemos que empezar a movernos de donde estamos, tenemos que abandonar, esto que dice Marcos, los privilegios de haber nacido hombres, de haber nacido varones. Estos privilegios, la idea es que los abandonemos, pero no para quedarnos sin nada, sino para beneficiarnos de abandonar los privilegios. Por lo tanto, la idea es ayudar a quienes trabajemos en masculinidades, mostrar a los varones que tenemos que cambiar, qué es lo que tenemos que cambiar. El segundo aspecto sería querer cambiar, porque una cosa es que yo reconozca que tengo que cambiar, pero otra cosa es que yo quiera hacerlo. Y el tercer aspecto sería, y el último paso, poder lograrlo, ¿no? Cambiar a nivel de cómo manejo las emociones, qué es lo que yo hago cotidianamente con mi pareja y con otras personas, y cambiar también nuestro espacio intelectual o pensamiento, ¿no? Porque a veces yo puedo cambiar mis actitudes, puedo ser muy poco machista, pero en mi pensamiento sigo siendo machista. Lo que pasa es que nadie se entera porque mi pensamiento me lo quedo yo, ¿no? Pero el pensamiento también es algo que hay que trabajárselo. Por lo tanto, la idea es seguir trabajando con la población para poder generar la convicción de que los varones tenemos que cambiar estos aspectos hegemónicos que tenemos, porque todos los tenemos, y de todas maneras, como dice Connell, no todo el mundo, no todos los varones encarnan una masculinidad pura y dura hegemónica, ¿verdad? Hay aspectos que vamos teniendo, que vamos incorporando, y la idea es trabajarlos. Y lo digo porque me parece bien importante, obviamente quienes estamos acá creo que esto lo tenemos claro, que tenemos que seguir trabajándonos, pero fuera de este espacio, yo creo que más del 99% de la población masculina no tiene idea de que tenemos que empezar a cambiar. Digo, quienes estamos acá estamos más en un ámbito de pensarnos, de deconstruirnos, de escribir, de publicar, de trabajar con varones, pero afuera es donde está la masa crítica, es donde tenemos que trabajar para mostrar que hay que hacer un movimiento, y estamos en eso, la idea es poder llegar a las máximas personas posibles. Sobre todo en Latinoamérica, que somos un pueblo gigante que compartimos, y mi solidaridad al pueblo brasilero, y desde Uruguay, ¿no? Que están atravesando están atravesando un momento duro. Y me emociona porque me contacto rápido con mis emociones, pero aparte escuchaba a Marcos y bueno, me parece que somos Latinoamérica, somos un pueblo entero. Y bueno, esperemos, desde Uruguay estamos mirando a Brasil, estamos deseando que todos los derechos que ustedes ganaron todos estos años no los pierdan. Gracias. Muchas gracias, Darío.
Bueno, agradecemos enormemente cada una de las experiencias compartidas por ustedes y por los expositores de la mañana durante esta jornada. Sé que nuestros equipos se van a llevar un montón de aprendizaje y muchas herramientas para la intervención. Así que de verdad se los agradecemos de corazón.